Hola, a ver, cuando uno piensa en la antigua Roma, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Seguramente sus monumentos majestuosos, sus grandes filósofos, ¿cierto? Bueno, pues hoy vamos a darle la vuelta a la moneda para explorar la otra cara, esa Roma de conspiraciones, de secretos y de intrigas que se movían en las sombras del poder. Y vamos a empezar con algo fuerte, una pregunta que podría cambiar por completo la imagen que tenemos de uno de los más grandes. ¿Es posible que el mismísimo emperador filósofo Marco Aurelio ocultara un secreto bastante oscuro? Esta duda es solo la puerta de entrada a una Roma muchísimo más compleja de lo que nos han contado. Así que con esa pregunta en mente, bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el lado D de la historia romana. Un mundo que podía ser amenazador, que estaba lleno de secretos y peligros y que coexistía casi de forma invisible con toda la grandeza del imperio. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La Roma que casi todos conocemos, la de los grandes edificios y las leyes, es solo una parte de la historia. Pero existía otra Roma, una que funcionaba totalmente en las sombras. Imaginen por un momento un mundo donde las cosas no se definían solo por la ley, sino por el veneno. Donde la política no era solo debate, sino también asesinatos. Una realidad de cultos secretos, de obsesiones peligrosas. Mucho, pero mucho más cruda y violenta de lo que los libros de historia suelen admitir. Y aquí se ve clarísimo, ¿no? Esa dualidad de Roma. Por un lado, la imagen pública de día, los senadores virtuosos, las matronas ejemplares. Pero por otro lado, estaba la realidad oculta, la de los políticos sin escrúpulos y los agentes secretos que hacían lo que fuera necesario por poder. El contraste es, la verdad, brutal. Ahora pasemos a ver cómo se movían de verdad los hilos del poder. Porque en un mundo tan increíblemente competitivo, para mantenerse en la cima muchas veces se necesitaban métodos, digamos, un poco definitivos. Esa era la pregunta del millón para muchos políticos y aspirantes al poder. Y la respuesta no era nada simple, ¿eh? Había todo un repertorio de opciones para deshacerse de un oponente de la forma más discreta y efectiva posible. El punto clave es que no improvisaban, tenían un sistema. El veneno, por ejemplo, era una herramienta súper común, muy sutil, y claro, en una época sin ciencia forense era casi imposible de rastrear. También se usaba la magia y las maldiciones para atacar psicológicamente al enemigo. Y bueno, si todo lo demás fallaba, el asesinato directo siempre estaba sobre la mesa. Y aquí es donde volvemos a nuestra pregunta inicial. Resulta que se dice que el mismo Marco Aurelio consumía opio. Esto lo que nos muestra es que las sustancias y los secretos eran el pan de cada día. Y no solo en los callejones oscuros, sino en los mismísimos pasillos del Palacio Imperial. Pero ojo, la intriga no se quedaba solo en venenos y complots personales. El Estado romano como tal también tenía sus propios secretos y sus propias herramientas para mantener el control y, claro, para proyectar su poder. Pensemos en esta leyenda que es fascinante. Arquímedes, uno de los genios más grandes de la antigüedad. ¿Es posible que toda su brillantez se haya usado para crear armas de tecnología avanzada para el Estado? Esto solo nos demuestra cómo la tecnología y la guerra siempre han ido de la mano. La maquinaria oculta del imperio iba mucho más allá de sus famosas legiones. Contaba con diseñadores de armas de vanguardia, con espías infiltrados en las cortes enemigas y con una red súper compleja de operaciones encubiertas que eran las que de verdad aseguraban la estabilidad y la expansión de Roma. Ok, dejemos un poco los secretos de Estado y vamos a adentrarnos todavía más en las sombras. En ese mundo de sociedades secretas y creencias que operaban completamente al margen de la religión oficial. Aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque la historia se encuentra cara a cara con la arqueología. El descubrimiento de estas estructuras subterráneas nos plantea preguntas increíbles. ¿Qué pasaba exactamente en estos lugares, ocultos a la vista de todos? Y esto no es pura especulación. No. Existe una basílica subterránea real. Este hallazgo es la prueba física de que había una vida paralela y súper organizada bajo las calles de la capital. Un espacio para rituales que ofrecían respuestas, o poder, que la religión oficial simplemente no podía dar. La vida en estos círculos estaba marcada por cultos que prometían poder o salvación, por obsesiones que llevaban a comportamientos extremos y, por supuesto, por conflictos violentísimos entre facciones rivales que se peleaban por la influencia en este mundo subterráneo. Entonces, cuando empezamos a unir todas estas piezas, la corrupción política, los secretos de Estado, los cultos,
lo que emerge es una imagen de Roma mucho más compleja. Y por qué no decirlo, quizá mucho más humana. Y esta es la idea central de todo esto. A pesar de los siglos que nos separan, todo este mundo de intrigas, de luchas de poder y de secretos nos resulta inquietantemente familiar. Parece que las motivaciones humanas en el fondo no han cambiado tanto. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Son estas dinámicas de poder, de secretos y esta tensión entre la imagen pública y la realidad privada algo exclusivo de la antigua Roma? ¿O será que, en el fondo, lo único que ha cambiado es el escenario y el vestuario?